En este podcast tomamos un sentimiento y a partir de él conversamos sobre lo que vimos, leímos y oímos. Somos Nahuel y Nito. Sentate cómodo, ponete los auriculares, despejá la mente y prepárate, porque ya comienza Feelings. Bienvenidos a todos, estamos en nuestro primer episodio de Feelings, este podcast donde vamos a hablar sobre cine, sobre música, sobre libros, sobre pintura, bueno, sobre lo que nos vaya pintando de alguna manera y saliendo del corazón. Estamos más que felices, queremos agradecer a la Subsecretaría de Cultura que nos está prestando el lugar donde estamos grabando este podcast y seguramente en el momento que lo escuches esperemos llegar a vos de una manera especial. Le voy a dar la bienvenida a mi compañero Nahuel González Albo, que deben dar por ahí. Buenas a toda la audiencia, ¿cómo andan? Bienvenidos. Y bueno, a ponerse cómodos que tenemos bastantes programas por delante, bastantes emociones por delante y arte también mediante. Y bueno, bienvenido Nito también para vos. Espero que este podcast le llegue a la gente como decías vos, de una manera especial. Seguramente la gente ya lo debe saber, pero bueno, lo estarán viendo ahí en Spotify o en YouTube. Este podcast dura media hora, así que vamos a intentar condensar todo lo que tenemos, todo lo que hemos preparado en esta media horita. Y para comenzar el día de hoy, nuestro primer episodio, vamos a hablar de un sentimiento que muchas veces tiene como su costado bueno y su costado malo de alguna manera, y tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Qué gran sentimiento la ansiedad, ¿no es cierto, Nahuel? Sí, sobre todo separar entre dos polos muy opuestos, dos contrastes, diría yo, que es la ansiedad inherente a la condición humana, es decir, la ansiedad que atravesamos casi a diario y a la que estamos expuestos todo el tiempo, de forma interna y externa, y por el otro lado, el trastorno de la ansiedad, que también el arte lo toca varias veces, después vamos a mencionar algunos ejemplos, pero que es un trastorno que por ahí nosotros no vamos a llegar a exponer del todo, sino que nos vamos a basar en la ansiedad que atravesamos a diario, ¿no? Expuestos a situaciones cotidianas y cómo nos afectan. Sí, por ahí también un poco la idea de este podcast para la gente que nos va a escuchar por primera vez es un poco comentar lo que nosotros hemos visto desde alguna rama del arte que tenga que ver con esta emoción, ¿no? No es que vamos a debatir psicológicamente qué es la ansiedad o qué no, sino por ahí mostrar alguna película que lo cuente, hablar de algún artista en particular que haya sufrido ansiedad. Bueno, vamos a ir dándole continuidad a eso. Así que vamos a comenzar, si les parece, si te parece, Nahuel, con la ansiedad como algo que nos pasa a todos, ¿no? Yo creo que cuando estábamos armando todo esta parafernalia que tiene que ver con armar un podcast, había una ansiedad, ¿no? El despertarse, el de no dormir al otro día cuando hay algo nuevo, un estreno, bueno, un disco que sale, una obra de teatro, lo que sea, ¿no? Que venga un hijo a la vida, no sé, incluso una cena. Hay una ansiedad cuando alguien dice, che, ahora vamos a algo, ¿no? Y aparte hay algo muy curioso, en el gueto artístico una de las preguntas más frecuentes es, ¿estás nervioso cuando estás por salir del escenario, cuando estás por presentar una obra? Y la respuesta general, casi universal de los artistas es, no estoy nervioso, estoy ansioso. Exacto. Entonces ya hay que ver qué es lo que nos pasa cuando estamos ansiosos. Yo, por mi parte, traje a un filósofo que se llama Fernando Savater. Que pase. A ver, ¿qué dice Fernando? Fernandito, vamos a hacer pasar a Fernando. Fernando Savater, mirá. Sí. Fernando Savater, bueno, él escribió un libro muy bueno que es sobre las preguntas de la vida, las preguntas que nos hacemos a lo largo de nuestra vida, que son muchas y que son inevitables, inexorables, diría yo. Dice, las verdades de la razón, la muerte con su urgencia ha despertado mi apetito de saber cosas sobre la vida. Quiero dar respuestas a 1000 preguntas sobre mí mismo, sobre los demás, sobre el mundo que nos rodea, sobre los otros seres vivos o inanimados, sobre cómo vivir mejor. Me pregunto, ¿qué significa todo este lío en el que me han metido? Un lío necesariamente mortal. ¿Cómo me las puedo arreglar en él? Todas esas interrogaciones me asaltan una y otra vez. Procuro sacudírmelas de encima, reírme de ellas, aturdirme para no pensar, pero vuelven, con insistencia tan breve que son casi momentos de tregua. Y menos mal que vuelven, porque si no volviesen sería una señal de que la noticia de mi muerte no ha servido para nada, solo para asustarme, de que ya estoy muerto en cierto sentido, de que no soy capaz más que de esconder la cabeza bajo las sábanas en lugar de utilizarla,
querer saber, querer pensar. Eso equivale a querer estar verdaderamente vivo. Vivo frente a la muerte, no atontado y anestesiado esperándola. ¿Y qué idea presento yo con esto? Yo quiero exponer a la ansiedad casi como una reacción, como una respuesta a la idea de finitud, ¿no? En el momento en el que nos enteramos que somos mortales, ponemos proyectos a bordo de la ansiedad para de alguna manera burlar esa finitud, ¿no? Como que se nos queda, como que nos avisa alguien que el tiempo está por acabarse en cualquier momento, que tampoco sabemos cuándo es, porque podría ser hoy, mañana, dentro de 50 años. Pero yo creo que el mundo también, de alguna manera, fue ganando ansiedad. O sea, el tiempo de vida que tenían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, era totalmente relajado. Nosotros hemos adquirido un estrés también y una presión social y cultural que también nos hace estar mucho más ansiosos, ¿no? Y pendientes incluso hasta, por ejemplo, un mensaje que llega, ¿no? O un WhatsApp, o bueno, lo que decíamos hoy, un mail de tal lugar para que nos avise tal cosa. Como que también la ansiedad, de alguna manera, nos la van fabricando el sistema, ¿no? No, además de que es una condición inherente de cada ser humano, también está, de alguna manera, bastardeada porque nos están haciendo ser ansiosos, nos están preparando, o incluso en la escuela, ¿viste? Esta idea de, bueno, falta una hora para la prueba, como si por hacerlo una hora más tarde, una hora menos, o más tiempo, puede ser mejor o peor, ¿no? Una cosa... Está buenísimo lo que decís porque refuerza esta idea de que no podemos escapar de la ansiedad. Yo decía hace un ratito que todas estas preguntas que nos hacemos en la vida son de alguna manera para escapar de la ansiedad, ¿no? Para tratar de responder y entender, ¿no? Calmar al menos un ratito esa ansiedad. Y que esas preguntas puede que no se respondan nunca. Y por otro lado, nos ponemos proyectos para tratar de eludir, ¿no? ese bache. Y esos proyectos terminan generándonos más ansiedad. Entonces volvemos al ciclo. Es una cadena que no termina nunca. Siempre tenemos a bordo la ansiedad, ¿no? Bueno, y a nosotros nos pasó un poco eso, digamos, cuando comenzamos a hablar de armar algo así, digamos, nos habíamos juntado por otro proyecto, porque también convengamos que la cuarentena nos puso a todos contra la pared y nos hizo pensar y nos puso ansiosos en esta idea de, bueno, cuándo salimos, cuándo viene la vacuna, si nos vamos a curar, si no. Y a los artistas particularmente, creo que vos hablábamos de que nos pasaba lo mismo, que hay como una ansiedad de querer salir, de querer poder hacer lo que hacíamos antes, pero también un miedo, y a la vez el hecho de decir, bueno, yo lo voy a hacer por las dudas, por más que no pase nada, lo voy a armar. Y esa ansiedad misma también nos va consumiendo, porque al tener algo que no sabes si lo vas a armar o no, también te genera una ansiedad, es como... Todo sí, muy sobre heavy. todo fue un entrenamiento para los artistas en general y para todas las personas que tengan un proyecto, no saber cuándo va a salir andando ese proyecto, si en 15 días, en un mes o en un año, bueno, también entrena la ansiedad, ¿no? Y me parece que, bueno, que la ansiedad, de alguna manera, como decíamos hoy, tiene varias aristas, y dos de ellas son la cotidianidad y, por otro lado, el trastorno. Hoy hablamos, por ejemplo, de la película Taxi Driver, por Exacto. ejemplo, ¿no? Donde vemos que hay un desequilibrio ahí, ¿no? Nos muestra de forma paulatina cómo un hombre se va transformando, va mostrando las secuelas de un pasado militar y cómo la noche en el taxi lo va casi comiendo. Sí, si hablamos del cine, hay muchas películas que abordan la ansiedad, no solo directamente, sino indirectamente, mostrando por ahí el lado más oscuro de la ansiedad que tiene que ver con el trastorno, ¿no? Estos trastornos también obsesivos compulsivos, por ejemplo. Bueno, en el caso del teatro lo han llevado un poco al humor con la obra Toc Toc, por ejemplo, que también hay una versión muy buena española, donde trabaja Oscar Martínez, Sí. en Netflix, ¿no? Pero digo, también es algo, como decíamos, que es inherente a todos y que de alguna manera el cine ha utilizado como un recurso también, generar esa ansiedad en el público, ¿no? Bueno, no solo en el cine, pero por ahí el cine tiene esto de que vos vas a ver una película y si la película dura 3 horas, la mayoría de la gente se la aguanta, ¿no? Se levanta y se va, ¿no? Y creo que hay directores que juegan un montón con eso. Yo creo que sí, es justamente eso que decís, que termina siendo una herramienta artística la ansiedad, porque es tan universal como otras emociones que empieza a ser una herramienta para sacarle jugo, la expectativa, la tensión, hacernos esperar para el descanso, para el refugio, para el portal, ¿no? Termina siendo como un recurso que si yo mezclo con otras cosas, en un cóctel casi milagroso, me puede quedar una obra artística
que identifique a la gente. O en este caso también generar algo que sea totalmente un bodrio, porque digamos, todo tiene que estar en su justa medida. Por ahí vos querés que genera ansiedad, pero terminás generando hastío directamente porque no pasa nada y la gente quiere que termine, y la ansiedad es porque termine, no Sí. porque pase algo más. El otro día hablábamos de una película muy buena que se llama Fragmentos de una mujer, Scorsese. producida por Scorsese, que está en Netflix si la quieren ver, y claro, en esta película lo importante lo vemos en los primeros 5-10 minutos. Y después el resto de la película te genera una ansiedad por saber qué va a pasar después de lo que ya viste que es lo importante en sí. ¿No? Porque vamos a contar un poco que la película comienza con una mujer que va a dar a luz, la partera no viene, aparece otra partera, y no vamos a spoilear nada porque en realidad sí arranca la película, ella pierde el hijo, se le muere en el parto, y claro, y después durante la película comienza todo lo que sería la segunda parte, que tiene que ver con la relación de este matrimonio joven, cómo esa pérdida de ese hijo modifica, y uno como espectador busca que tenga un fin, ¿no? O como que termine, para bien o para mal, pero esa ansiedad te la genera, el decir, Sí. ¿para dónde va a ir esto? Porque es angustiante para uno. Yo creo que también eso es planeado, es decir, que pase toda la trama en los primeros 10 minutos y que después sea nada más que el después. Es decir, que después los personajes también sufran eso, ¿no? Porque es algo que que lo que no se habla, ¿no? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa en ese agujero negro de la crisis que viene después para esa pareja, ¿no? O sea, es obvio que les hizo mal, los condicionó, pero ¿de qué manera, no? Contar eso a través del cine. Y el cine también, por ejemplo, hay directores como Gaspar Noé, por ejemplo, que juega en una película que es tremendamente violenta y digamos te pone en esa ansiedad, pero incluso te lastima, que tiene que ver con Irreversible, ¿no? Una película que está contada de atrás para adelante y en el cual todo el tiempo vos vas viendo lo que fue pasando, entre comillas, porque en realidad lo vas viendo de pasado a presente, y cómo ese hecho que ocurre es realmente irreversible, porque lo que estás viendo ya no lo podés cambiar, ¿no? No. Y la ansiedad que eso te genera, porque decís, y no puedo hacer nada, y los personajes tampoco, ¿no? Sí. Y bueno, y otra película que también tiene que ver por ahí con la ansiedad y con esto de querer saber lo que va a pasar con el personaje a la vez, es Memento. Memento, ¿no? sí. Por ahí... A mí lo que me gustó de Memento, que eso también está bueno para hablar sobre esta cuestión que nos aboca hoy, es que Memento tiene como dos polos, ¿no? Lo que hablábamos hoy. Un polo temporal que va hacia adelante y un polo temporal que va hacia atrás. Y el final de la película es cuando esos dos polos se chocan y entonces el círculo se cierra. Eso es muy interesante. Entonces nosotros vemos al protagonista que tiene un problema de memoria, que no puede recordar, no puede tener nueva información. Entonces él como va tratando de unir cosas para ver qué le pasó Armando antes de el ese rompecabezas, momento. ¿no? Claro, En su cabeza. pero el espectador también arma ese rompecabezas, eso es lo interesante. Son películas que están también desde la filmación, desde los planos. Otra película que va, no en ese género, pero sí en la forma de contar, es Amélie también, donde el personaje tiene como esto como un pequeño trastorno de ansiedad y se fijan en detalles, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, en la ropa que lleva el personaje, dónde va, qué es lo que está haciendo la gente. Esa escena es fantástica. Dice, bueno, estamos en Francia, estamos en tal lugar, en este momento está pasando esto, esto y esto, ¿no? Sí. Y también yo creo que la ansiedad es algo que no podemos controlar. No es una emoción controlable. Bueno, yo creo que ninguna emoción o sentimiento son realmente racionales o que uno puede decir, bueno, se terminó, ¿viste? Ojalá pudiéramos decir que se terminó la ansiedad y listo. Sí, porque aparte tiene que ver, como decíamos hoy, con una parte externa y otra interna. Hay cosas internas que yo puedo ir solucionando, pero hay cosas externas Que me van... me van a condicionar, me van a afectar. Por lo que, bueno, siempre estamos expuestos. Aunque nos quedemos sentados en casa, siempre vamos a estar expuestos a la ansiedad. Por eso está bueno empezar este podcast con una emoción tan universal. Tan universal y también, volviendo también al cine, cómo la ansiedad, si vos ves la película, por ejemplo, como El Cisne Negro, cómo vos ves la transformación que surge en el personaje del inicio al final de la película, ¿no? El Aviador, otro caso, ahora no me acuerdo quién la dirigió, pero bueno, Leonardo DiCaprio hace... Creo que de Scorsese, me parece. Me parece, bueno, mira, entonces debe tener alguna cosa Sí, él sí. con su ansiedad. Sí.
Y bueno, y también nos pasa con estos directores que juegan, como decíamos hoy, con el tiempo. Me acuerdo de haber visto la última de Tarantino, que tiene que ver con hace tiempo en Hollywood, En ¿no? Hollywood, sí. Y son películas que duran 3 horas. Entonces, mi compañero con el que habíamos ido a ver la película, claro, en un momento dice, ¿cuándo termina esto? Sí. Porque realmente te pone en ese lugar de que pase algo. Bueno, Tarantino, por ejemplo, una curiosidad, ¿no? Kill Bill se grabó todo de un tirón, igual que las últimas 2 de Matrix, y estaban planeadas para durar 4 horas. Y le dijeron, no podemos Así tener no, gente chicos. 4 horas. Así Así no. que la partieron en 2 pedazos, ¿no? Y la sacaron en un año cada uno, y obvio que eso es mejor para la Para la producción. taquilla, Sí. claro, pero... Pero estaban planeadas a 4 horas, o sea, la mente del artista también tiene eso de la ansiedad, ¿no? Que sabe que el espectador también va a tener que elaborar eso. Y bueno, hablando también de eso, de las cosas que duran más de lo que tienen que durar, recuerdo el recital que dio el Flaco Spinetta, ¿no? De las bandas eternas que... Y 4 horas. Bueno, hay que estar 4 horas Están siguiendo todas, y más allá del artista, el público aguantándoselo también, Sí. porque yo siempre digo que el artista tiene una entrega. Y si su entrega es real y verdadera, el público también va a acompañar. Pero en sí, yo creo que la ansiedad te saca de eso, te saca de esa onda, de Claro. esa magia, ¿no? Sí, es importantísimo porque hoy hablábamos de la ansiedad. En el momento en que nosotros sabemos que nos vamos a morir, esto tiene un tinte casi filosófico, pero en el momento en que nos vamos a morir, el tiempo es contado, por lo que hay que hacer cosas, ¿no? Hay que tener acciones. Entonces, en el momento en que nos vamos a morir ya se nos establece un lapso. Y en ese lapso tenemos que hacer todas las cosas que nosotros pensábamos hacer cuando creíamos que éramos inmortales, como los animales o como los niños, ¿no? Pero también nos queda, al ser humano yo creo que le queda siempre esta idea de querer dejar algo. Sí. Entonces, en esa ansiedad de vivir, uno también tiene esa ansiedad de ser recordado, ¿no? Sí. Vos habías puesto acá, nosotros tenemos un pequeño esquemita de una pregunta, ¿no? Se necesita sucesión para suscitar ansiedad, todo con ese. Me encanta para leerlo rápido. Pero claro, la pintura tiene mucho que ver con eso, ¿no? ¿Cuántos artistas vivieron su época de gloria una vez muertos? Sí. Por ejemplo, Van Gogh, que lo charlábamos el otro Sí. día, que no lo pudo disfrutar en vida, ¿no? Sí, Van Gogh, por ejemplo, estamos hablando del siglo XIX, cuando la fotografía y el cine estaban llegando, pero no aparecían, no era la irrupción. Hasta el siglo XX, viste que Claro. el cine no aparece. Y no sé, tampoco llega a la gente, viste, era para un grupo No era popular, selecto. Y la fotografía lo mismo, la fotografía evoluciona durante todo el siglo XIX y en el siglo XX empieza la explosión. Entonces, cuando aparece todo eso, imagínate el mundo de la pintura, ya no era... Murió, Claro, literal. no era necesario que venga un tipo y pinte igual que como se ve, de forma objetiva, ¿no? Wow. Entonces aparece Van Gogh, por ejemplo, con La noche estrellada y te pinta unas estrellas que parecen meteoritos, ¿no? Y le pone La noche estrellada, o sea, sugiere que esas bolas blancas que hay ahí arriba son estrellas, aunque no lo parezcan. Entonces esta es la pregunta, ¿se necesita sucesión para suscitar ansiedad? Esa pintura, ahí como está, en el momento en que la vemos, ¿no nos despierta ansiedad? Exacto, y también el hecho de todo la modernización también te genera una ansiedad de lo que está por morir. Por ejemplo, cuando surge el cine, el teatro también iba a morir en algún momento, ¿no? Decir, bueno, si yo lo puedo ver directamente a los actores que no los voy a ver nunca en la vida, porque en Hollywood yo estoy en Argentina, por ejemplo, y lo puedo ver acá y lo puedo tener ahí. Bueno, sí, pero hay algo que se muere en el otro sentido, de la presencialidad, ¿no? Sí. Que también lo está pasando ahora con esto de los streaming y todas estas cosas. Sí. Que también tiene que ver con ese poder que hay en lo humano. Porque tanto el teatro como la música, bueno, por ahí la música vos podés poner un disco y conectar igual. Pero el vivo del artista, que lo hablábamos el otro día, estos artistas que directamente hacen sus versiones en el vivo, ¿no? Porque hay como también eso. Y qué ansiedad le genera al artista eso. Sí, es importante. Yo creo que en ese sentido, creo que todo se va reinventando y en el último tiempo diría que se va reinventando casi a diario, ¿no? Nos pasó mucho con esta cuarentena, pero yo creo que hace 20 o 30 años con la aparición de Internet, con la globalización del arte y con la aparición también de las redes sociales que... ¡Oh!
Antes Las benditas. yo quería saber, qué sé yo, en el tiempo de Cortázar, quería saber qué estaba haciendo Cortázar un martes a las 7 de la tarde y nunca lo iba a saber. Exacto. Ahora, si imaginemos un Cortázar con Instagram, ¿no? Wow. Escribiendo, ¿no? Entonces vos ya sabés por dónde va. Acá escribiendo Rayuela Claro, en casa, claro. en Mendoza. Claro, bueno, entonces, viste, esas cosas creo que se van reinventando todo el tiempo y que los artistas tienen esa ansiedad en ese sentido también, de no saber qué va a pasar, en qué plataforma tengo que crear mi música, en qué plataforma tengo que vender mis obras, ¿no? Está bueno que la gente venga al teatro, pero también las puedo vender por streaming, ¿no? Y en este caso, de este año, si no las vendo por streaming, no trabajo. Exacto. ¿No? Exacto. Y también siempre, eso también, ¿no? El tema del capitalismo y de que uno necesita el dinero para vivir, también es una gran ansiedad. El saber que dependemos de tener plata y que si no la tenés por el motivo que sea, también te pone contra las cuerdas, ¿no? Y bueno, y también un poco hablando de libros, también yo pensaba en la ansiedad por ahí, como esta idea de los viajes iniciáticos o de estos libros que nos hablan de alguien que se larga, por ejemplo, la primera novela, ¿no? El Quijote, esta idea de la locura, pero también lleva con esta idea de la ansiedad de largarme a la aventura, ¿no? Sí. Y lo que implica también eso. Creo que el artista, si bien es un ser más ansioso que el general, porque todo el tiempo está generando cosas nuevas, hay algo de locura en eso también, ¿no? Sí. De perderse en esa ganas de hacer algo nuevo. Creo que hay algo que tiene que ver, que se puede unir con lo que hablábamos al principio. Yo creo que hay una necesidad de querer entender. Si sabemos que nos vamos a morir, que hay una eternidad antes de nosotros y que hay otra eternidad después de nosotros, ¿para qué estamos acá? ¿Cuáles son esas razones que nos convocaron? ¿Y qué es esto, no? Entonces creo que es eso que decís vos de los libros iniciáticos o de viajes o de odiseas. O de búsqueda de respuesta, Claro, ¿no? yo creo que se largan a buscar esa respuesta de alguna manera un poco más física, pero que también nos identifican esas búsquedas, porque de alguna manera a través de todos los proyectos y de todas las cosas que hacemos, estamos tratando de responder, tratando de entender y con toda la ansiedad que eso conlleva. Sí, sí. Y también hay digamos, como una búsqueda casi espiritual y religiosa en esa búsqueda, repitiendo, ¿no? Pero digo, en esto de querer buscar una respuesta, buscar algo que está más allá de la respuesta que me puede dar un libro o algo. Sí. También la realidad es que no hay respuestas escritas. Para cada uno fue una cosa distinta. Y también el tema de, por ejemplo, de una biografía, ¿no? De descubrir artistas, cómo surgieron estos artistas, también nos ayuda a lidiar a nosotros con esa ansiedad. Decir, bueno, yo quiero ser cantante, quiero ser bailarín, no sé cómo, bueno, por ahí, viendo la historia de algún otro, Sí. el otro día veía una película que dieron en Fox a la tarde, que es la del equilibrista, no sé si la viste, que No se la llama vi. Sobre las cuerdas. Es la historia de un equilibrista verdadero, Petit era de apellido, y él, cuando fueron a inaugurar las Torres Gemelas, ilegalmente sí, la vi, puso la vi. un cable y hizo equilibrismo de arriba, Sí. ¿no? Y cómo su ansiedad y su deseo, más que la ansiedad en este caso, lo llevan hasta la locura al tipo. Porque realmente es un acto de locura lo que Sí. quiso hacer. Sí. Pero también lo sigue este deseo de trascender, de que recuerden su mente, de recuerden lo que hizo. Él le llamaba el golpe, ¿no? Su golpe. Y bueno, eso es muy, pero muy interesante. Está buena esa idea del golpe porque a veces, viste, pensamos que el golpe nos va a traer todas las respuestas en un momento y va a abrir el panorama a que la gente entienda también esa respuesta. Y es probable que esa respuesta nunca llegue, lo que decía Sabater hace un rato. Es posible que esas preguntas no se respondan nunca, porque nunca se han respondido hasta ahora, ¿no? O sea, el que te quiere vender una verdad, de alguna manera te está... De alguna manera estafando, ¿no? Sí, sí. O sea, la religión de alguna manera es eso. Uno sabe que es eso en el fondo. Pero la fe, digamos, Pero en eso... la fe en eso, o sea, la necesidad de tener una respuesta es fuerte. Sí. Y el capitalismo también es eso. El capitalismo, ¿qué es? Capitalizar, guardar, preocuparse, ¿no? O preocuparse de lo que va a suceder después. El tener conciencia del mañana, ¿no? Claro. Hoy me puedo comer todo, y mañana qué. Entonces, Claro. Bueno, y todo eso sí, directamente te genera más que una angustia, una cosa más grande y más grave que tiene que ver con un trastorno y tiene que ver con todo esto que íbamos hablando hoy. Y también hay libros donde directamente se juegan esos planteos, ¿no? Yo pensaba un poco en Kafka y la Metamorfosis,
También pensaba, por ejemplo, en Hamlet, en la obra de teatro, ¿no? Estos personajes que directamente de buscar respuestas y buscar análisis se van transformando, bueno, Hamlet en un loco que mata a toda su familia, y bueno, y Kafka se transforma en un bicho, ¿no? Directamente pierde su condición humana. Creo que la ansiedad también tiene que ver con eso. Si vos te perdés en esa ansiedad, directamente te perdés, literal, no hay vuelta atrás. Sí, y también viste que ya está buenísimo la Metamorfosis, a mí los libros de cabecera para mí, porque el tipo ya se despierta y está así, y la gente directamente ya no lo reconoce, viste, ya no lo puede adaptar nuevamente a la sociedad. Es por eso que en un momento viene el jefe y le dice, no, tomate el día, quédate tranquilo porque así como estás no puedes ir a ningún lado. Y él, viste, se preocupa y bueno, llega a un fin trágico también esa novela. Sí, sí. Y la familia como que lo aparta en una habitación separada para que no lo vea nadie, para que no contamine. Eso creo que tiene mucho que ver con lo que estaba pasando en el ¿Vos crees que la ansiedad se contagia de alguna manera? Si vos ves a alguien. Porque a mí me pasó una vez que estaba a punto de salir de escena y yo no estaba nervioso. Para nada nervioso. Y mi compañero sí. Y cuando cruzamos la pata, todo ese miedo y esa ansiedad me la transmitió. Sí. Yo creo que me generó un problema, ¿no? Para un actor. Yo creo que sí. O sea, la sensación de que algo puede estar mal. La ley de Murphy, ¿no? Sí. Si algo va a salir mal. Si alguien te recuerda la ley de Murphy antes de salir a escena, puede ser un problema. Pero yo creo que la preocupación es eso, ¿no? También. O sea, la ansiedad, la preocupación, la expectativa, la tensión, es tratar de resolver, ¿no? De alguna manera tiene su costado positivo. Si no estaría todo eso, si no fuera inherente, como decíamos hoy, saldría todo mal en algún sentido. Sí, como que también te permite, bueno, tú hablando de esta metáfora del equilibrista, volver al centro, volver al eje, ¿no? Como que te dice, bueno, no pierdas el eje. Y ultimar todos los detalles posibles. Imagínate que el tipo si se larga en la cuerda y no ultimó todos los detalles, o sea, chao. Es una problemática física. Exacto, me ahogué. Bueno, y hay algo también en un género, o particularmente en el cine, ¿no? Que tiene que ver con el thriller y el suspenso, que utiliza la ansiedad, además de para contar una historia, para directamente generártela y llevarla a otro costado, ¿no? Esas películas que vos realmente querés o saber quién mata a quién es el asesino, todo eso. Bueno, Hitchcock, un maestro, ¿no? De la ansiedad. Sí, el concepto, creo yo, más general que utilizamos de manera trivial para hablar sobre cine es ¿te atrapó o no te atrapó? ¿Viste? ¿Qué es que te atrapó? Que la trama es buena, que el tiempo es bueno, que los actores trabajan bien, que las cámaras están bien, todo eso junto, ¿qué es que sea atrapante? ¿Viste? Y si eso es realmente objetivo, ¿viste? Porque de alguna manera los directores saben algunas cosas, pero generalmente los directores conocidos son directores vanguardistas. Por ejemplo, Tarantino no es un tipo que vino a hacer películas como venía haciéndose hasta entonces. Exacto. ¿No te parece? Y de alguna manera se va reinventando y descubriendo su manera digamos, su forma de llegar al público, vamos a repetir, su fórmula, ¿no? Cada director tiene su fórmula y va manejando. Te digo que vamos a apurarnos porque nos quedan 2 minutos y hay muchas cosas más para decir. Hablábamos un poco también de la ansiedad y la estética musical, ¿no? Desde la música elegir la ansiedad, no elegir la ansiedad, sino elegir el tiempo. Había un compositor que yo no recuerdo quién era, pero que en este momento decía que la música es el espacio que hay entre nota y nota. No una cosa toda, sino... Sí, es verdad. La música es la relación entre esas notas. Es decir, uno tiene sonidos preexistentes. Ahora, ¿cómo organizás esos sonidos? Y cómo se llevan entre sí es el néctar de la música. Porque después yo eso lo puedo transportar. Por ejemplo, viene un cantante y me dice, esta canción me queda grave, yo lo puedo transportar, no hay problema, porque lo que importa es respetar la relación, ¿no? ¿Se entiende eso? Y otra cosa importante en la música es que también, esto que mencionábamos hoy, de la tensión y del reposo. Si yo tengo una tonalidad en Do mayor, yo sé que cada vez que piso Do mayor, que piso la nota de Do, voy a tener una sensación de reposo, ¿no? Voy a estar en mi casa. Cada vez que yo pase por Do, voy a estar en mi casa. Ahora, si empiezo a aventurarme en Re, en Sol, en otros sonidos, ya voy a tener tensión. Y si yo dejo demasiado tiempo esas notas alternativas, la ansiedad va a ser mucho mayor. Por lo que
corro el riesgo de que el espectador se aburra o se trastorne, ¿no? Y también hay algo en la repetición que te genera eso, ¿no? Digo, pienso en las canciones y los géneros más nuevos, el reggaetón, la cumbia, el trap. La música tienen electrónica, sí. Bueno, la música tienen como eso, ¿no? De repetir y te genera ansiedad, porque además Sí. están hechos para eso. Digo, ¿cuántas tiendas de ropa te ponen un tipo de música especial para que vos compres? Porque inconscientemente lo tenés eso. Es muy loco. Sí, la música electrónica, por ejemplo, lo que tiene como idea casi preestablecida es que la intención es anular el paso del tiempo. Es por eso que vos podés escuchar media hora de un mismo loop, ¿no? Y sentirte como en esa frecuencia, ¿no? No sabés cuánto tiempo pasó, porque la canción está sonando hace rato. Y suena la chicharra y nos dice que ha terminado nuestro primer episodio de podcast. ¡Vamos, güey! Bueno, la verdad que siempre nos pasa esto cada vez que hablamos. Dijimos pongámosle un horario, pero en realidad hay muchas más cosas para hablar. Siempre quedan muchos temas. Nos encantaría que nos cuenten si les gustó nuestro podcast, si les copa, nos pueden dejar un comentario si lo están viendo en YouTube, nos pueden buscar en Instagram, después al final van a escuchar dónde, pero lo vamos a repetir igual. Eso va a ser Feelings Val, ya está el Instagram, pueden ir escribiendo ahí. Y una recomendación que les voy a hacer para irnos es una canción de Julia Michaels y Selena Gómez, que sufrió ansiedad, trastorno de ansiedad, se llama Anxiety en inglés con X, ansiedad, y está muy interesante ver desde la primera persona, ¿no? Cómo se siente, porque también convengamos que realmente es un problema para mucha gente la ansiedad. Sí, y también por ahí el que tiene ganas sugerir emociones, ¿no? Vamos a tener algunos programas por delante. Así que nos encontramos la semana que viene. ¿Cuántos haremos? 300, más o menos. Y hay muchas emociones. Hay muchas emociones. Bueno, cada vez más, me parece. Bueno, gente, les agradecemos por estar del otro lado y nos vemos la semana que viene. Ya terminó Feelings. Gracias por estar del otro lado. Antes de irte, déjanos un comentario en nuestro canal de YouTube o en el Instagram Feelings Val. Hasta la próxima semana.